Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que estén gozando de salud, que ustedes y sus familiares estén bien en todos sentidos. El día de hoy, miércoles, chicos, vamos a ver un nuevo temita. Si ustedes recuerdan, la clase pasada estuvimos viendo temas como coherencia, cohesión, adaptación, que son herramientas fundamentales, propiedades estructurales que debe contener cualquier tipo de texto. El día de hoy vamos a hablar acerca de los recursos discursivos en nuestra redacción, parte 1. Este tema lo voy a dividir en dos partes, derivado de que está un poquito larguito, entonces lo estaré dividiendo en dos partes. Este es el primero. Vamos a empezar. ¿Qué son los recursos discursivos, chicos? ¿Qué serán los recursos discursivos? Bueno, cuando hablamos de recursos discursivos, estamos refiriéndonos a las formas, procedimientos, estilos y modos de organización que siguen los diferentes tipos de texto según el contexto en que los escribamos, dependiendo de nuestro propósito. La ocasión pasada hablamos de que parte fundamental del texto pues, es definir el propósito del mismo, para qué lo estamos realizando, etcétera, etcétera. En esta cuestión prácticamente es lo mismo, chicos, ¿sale? En los recursos discursivos precisamente nos ayuda a tener cierto tipo de modelo de dirección para redactar nuestro texto dependiendo del lector al que lo vayamos a dirigir, del propósito de nuestro texto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo podemos definir los recursos como formas, procedimientos, estilos y modos de organización que siguen los diferentes tipos de texto. ¿Cuándo los utilizamos? Los recursos discursivos los utilizamos sin darnos cuenta, chicos, en nuestra vida cotidiana, ¿no? No solamente cuando vamos a realizar un texto, sino también los utilizamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando platicamos con un amigo acerca de algo, ¿no? Estamos utilizando el recurso discursivo o el prototipo textual de diálogo, ¿no? Cuando platicamos a alguien una anécdota de algo que nos sucedió hace tiempo y que marcó nuestra vida, estamos utilizando el prototipo textual de narración. Cuando explicamos a alguien cierto procedimiento, por ejemplo, cuando yo les explico la clase, estamos utilizando pues, la exposición. Cuando discutimos con alguien y le tratamos de hacer entender nuestro punto de vista, incluso estamos utilizando un prototipo textual que es la argumentación. ¿Sale? Acá lo escribí mal, pero es la argumentación. Miren, chicos, los recursos discursivos son muy interesantes y muy importantes porque, como les mencioné en la diapositiva anterior, pues nos otorgan un conjunto de técnicas de organización que deben de seguir los textos según el contexto y las características y propósito de nuestra redacción. Los recursos discursivos son muy amplios, entre ellos están los prototipos textuales. Los prototipos textuales son un ejemplo de modelos de lo que son los textos, cuáles son sus propósitos y en los que se engloba cualquier tipo de redacción, de tal manera que prototipos textuales y recursos discursivos son lo mismo. Ejemplo de prototipos textuales: diálogo, narración, exposición y argumentación. Ahorita lo vamos a ver con más calma. Hoy vamos a ver nada más dos tipos, vamos a ver el narrativo y el descriptivo como prototipos textuales, ¿sale? Vamos a ver primero el narrativo. Como su nombre lo indica, el prototipo textual de narración hace referencia a eso, ¿verdad? Precisamente a exponer una serie de sucesos, ya sean reales o imaginarios, que se desarrollan en un espacio y tiempo determinado. De tal manera que, tal como lo menciona el nombre narración, pues su propósito, el propósito de la narrativa es contar algo, ¿no? Exponer una situación, un suceso, ya sea real o imaginario. Puede ser un cuento, si yo quiero contar un cuento o narrar un cuento, pues es imaginario, pero si yo quiero contar esa parte de mi vida en donde sufrí un accidente, será un suceso real. Todos estos sucesos reales o imaginarios se desarrollan en un espacio y tiempo determinados. ¿Cuáles son las características de los textos narrativos?
Generalmente siguen esa estructura. Tiene un inicio, un desarrollo, que es el clímax, y un desenlace, un fin, ¿no? Inicio, desarrollo y desenlace. Tienen una secuencia de acciones. Los sucesos están marcados porque tienen una secuencia y generalmente están realizados por un personaje en un tiempo y ambiente determinado. Por ejemplo, si contamos la historia de la Caperucita Rosa, Caperucita Roja, estamos hablando del género narrativo. ¿Por qué? Porque expone una serie de sucesos, en este caso que son imaginarios, que se desarrollan en un espacio y tiempo determinado. Sigue un inicio, un desarrollo y un desenlace. Inicio, la abuelita de Caperucita estaba enferma, la mamá le pide que vaya a dejar alimentos. Desarrollo, en el bosque se encuentra un lobo, el lobo quiere comérsela, llega a la casa de su abuelita, el lobo se hace pasar por la abuelita, y desenlace, fin, pues el lobo es apaleado por todos los integrantes de la comunidad donde vivía Caperucita, ¿verdad? Bueno, ejemplo, este es un ejemplo de un texto de narrativa, de un fragmento de un texto de narración, ¿no? Recuerdo la primera vez que visité Sonora, llegué a bordo de la Bestia junto con mis compañeros de viaje. Nuestro objetivo era cruzar al otro lado, a los Estados Unidos. Íbamos por el sueño americano. Aquí, si se dan cuenta, es prácticamente una anécdota lo que nos están contando y empieza con un inicio, hay un desarrollo y pues obviamente no tenemos el texto final, pero de seguro habrá un cierre, lo está contando como sucesos, llegó a Sonora, cuál era el objetivo, por qué iba, ¿no? Entonces lo está contando con una serie de sucesos desarrollados. Nos vamos al siguiente prototipo sexual, que es el prototipo descriptivo, ¿sale? El propósito, acá, como su nombre lo indica, cuando estamos hablando de un texto descriptivo, su propósito es describir, ¿no? Explicar los detalles de un suceso o una cosa. Bueno, propósito es una representación o explicación detallada de las cualidades, características o circunstancias de algo o alguien por medio de lenguaje. De tal manera que en el texto descriptivo vamos a describir, vamos a explicar detalladamente cuáles son las cualidades, características o circunstancias de algún suceso, de algo, de alguien, por medio de qué? Del lenguaje, en este caso escrito, ¿no? ¿Cuáles son las características de los textos descriptivos? En primera instancia, presentan un punto de vista objetivo o subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nos referimos a que es un punto de vista, el texto descriptivo va a presentar la apreciación de la persona que está escribiendo. Por lo tanto, la persona puede ser muy objetiva o muy subjetiva. Objetiva será cuando no tome en cuenta sus preferencias y lo describa tal cual como lo ve, sin tomar en cuenta sus preferencias, y subjetivo cuando sí lo va a hacer de acuerdo a su interpretación. Generalmente todos los textos descriptivos son subjetivos porque pues uno describe las cosas de acuerdo a la interpretación que uno les da. Por ejemplo, para mí un paisaje puede ser muy bonito, pero para ti muy feo. Entonces, pues yo lo estoy describiendo según lo que yo siento, según mi interpretación, ¿no? Los textos descriptivos son determinados por el contexto. En ella hay o se caracterizan esos tipos de texto porque se usan muchos verbos y muchos adjetivos para presentar y plantear las características. Prácticamente es un retrato verbal. Aquí nos ponen un ejemplo. Sonora me recibió con un intenso calor. 50 grados centígrados en un inmenso desierto que se extendía por cientos de kilómetros. De pronto, mi principal obstáculo no eran los agentes fronterizos, era Sonora, su inclemente clima, su extenso desierto. ¿No? Acá ya nos está describiendo el autor cómo es Sonora, hace mucho calor, hay desierto, el clima es muy inclemente, hay un extenso desierto, ¿no? Entonces, aquí ya nos está describiendo, por lo tanto es un texto descriptivo. Nos faltan 3 prototipos textuales más, como por ejemplo el expositivo, el argumentativo, el diálogo. Algo que quiero que noten, chicos,
es que en estos dos prototipos que vimos, pues el texto es el mismo. Hagan de cuenta que es el mismo texto, pero son fragmentos del texto que nos presenta. Esto nos lleva a deducir que en un texto pueden existir diferentes prototipos textuales. Qué interesante, ¿no? Por ejemplo, puede que estamos leyendo una narrativa, ¿no? Un texto que nos está narrando algo, pero en el texto nos empiezan a narrar también cómo era la Caperucita Roja. Nos describe las cualidades y características de la Caperucita Roja. Entonces, es un texto narrativo que tiene también tintes o que tiene partes descriptivas. Y cuando platican los personajes, por ejemplo, la Caperucita y el lobo, pues ya están emitiendo un diálogo. Entonces también está inmerso en la narrativa y la descriptiva el prototipo textual del diálogo. Es decir, en un prototipo textual puede haber muchísimos tipos de prototipos. A su vez, en un texto puede existir multiplicidad de prototipos textuales. Lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. La próxima clase veremos los prototipos textuales que nos faltan. Cuídense mucho, chicos. Cualquier duda estoy a sus órdenes.